Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos por aquí, soy Tu Nombre y me encanta explorar esas historias que nos hacen suspirar, esas que nos roban el aliento y nos dejan pensando ¿qué hubiera pasado? Y hoy precisamente nos vamos a sumergir en una de esas historias, una que ha capturado la imaginación de muchos, la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir, dos estrellas turcas que nos enamoraron en Erkencikus Pájaro Madrugador, revivan su pasado. Un amor que muchos creen fue más allá de la pantalla. ¿Recuerdan esa química explosiva entre Can Divit y Sanemein? Esa chispa que parecía saltar de la pantalla, inundando nuestros corazones de esperanza y de esa ilusión de que el amor verdadero existe. Bueno, muchísimos fans, incluyéndome, creímos que esa química no era solo actuación. Se rumoreó, se comentó, se especuló, y vaya que hubo especulaciones. Que si estaban juntos, que si se habían peleado, que si eran la pareja perfecta, que si todo era una estrategia publicitaria. Un culebrón detrás del culebrón. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hubo un romance entre Can y Demet? Y lo más importante, ¿existe la posibilidad de que ese amor imposible, o al menos así lo catalogan muchos, renazca? Hoy vamos a analizar todo, desde los indicios que nos hicieron soñar, hasta la realidad que nos golpeó, y por supuesto, vamos a especular un poquito sobre el futuro. Así que pónganse cómodos, prepárense una bebida y acompáñenme en este viaje al pasado, y al posible futuro de Candem. Y antes de que se me olvide, si les gusta este tipo de contenido, si les gusta el chismecito sano y analizar las historias de amor de nuestros famosos favoritos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayudan muchísimo y me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Bien, empecemos por el principio. Erkencikus fue un fenómeno mundial. La serie arrasó en ratings, conquistó corazones en todos los rincones del planeta y catapultó a Can y Demet al estrellato internacional. Y es que no era para menos. La historia era fresca, divertida, romántica y tenía ese toque turco que tanto nos gusta. Pero más allá de la trama, la química entre los protagonistas era innegable. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo gritaba, aquí hay algo más. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre un romance fuera de la pantalla eran constantes. Se les veía juntos en eventos, compartiendo fotos en redes sociales, e incluso, algunos paparazzi lograron captar momentos que alimentaron aún más las especulaciones. Pero ni Can ni Demet confirmaron ni negaron nada. Mantuvieron un silencio que para muchos era una confirmación tácita. La habilidad de mantener la ambigüedad fue magistral, alimentando el fuego de la especulación y manteniendo a los fans al borde de sus asientos. Cada entrevista, cada aparición pública, era analizada al detalle buscando pistas, señales que confirmaran o negaran la relación. Sin embargo, al finalizar la serie, la situación cambió. Los encuentros entre Can y Demet se hicieron menos frecuentes, las interacciones en redes sociales disminuyeron y finalmente cada uno tomó su propio camino. Can se fue a Italia, Demet se quedó en Turquía y ambos continuaron con sus carreras por separado. Este distanciamiento abrupto y repentino para muchos fans generó una ola de desilusión. Las teorías se multiplicaron, tratando de explicar el porqué de la separación, desde desacuerdos profesionales hasta conflictos personales. Fue entonces cuando la ilusión de muchos fans se desvaneció. La historia de amor que habían imaginado se rompió y la esperanza de verlos juntos en la vida real se esfumó. Se habló de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de agendas, incluso de celos y de terceros en discordia. Pero la verdad, como suele suceder, probablemente solo la conocen ellos dos. El hermetismo que rodeó la ruptura solo alimentó la imaginación popular, creando un sinfín de escenarios posibles, algunos más dramáticos que otros. La realidad, sin embargo, seguía siendo desconocida, dejando a los fans con un vacío y la sensación de una historia inconclusa. Ahora bien, ¿por qué digo que podría haber una posibilidad de que ese amor renazca? Bueno, en el mundo del espectáculo, todo es posible. Los actores se reencuentran, los amores renacen y las segundas oportunidades existen. Y hay algunos factores que me hacen pensar que la puerta no está del todo cerrada para Can y Demet. La industria del entretenimiento es un carrusel de emociones, donde las relaciones se forman y se desvanecen con la misma rapidez con la que aparecen y desaparecen las modas. Los ejemplos de parejas que se separaron y luego se reconciliaron abundan, lo que alimenta la esperanza de los fans de Candem.
En primer lugar, la química que tuvieron es innegable. No se puede fingir esa conexión, esa chispa que se transmitía a través de la pantalla. Es algo que o se tiene o no se tiene. Y Khan y Demet la tenían, y en grandes cantidades. Esa química no se limitaba a las escenas románticas, sino que también se manifestaba en las interacciones cotidianas, en las miradas cómplices y en la facilidad con la que se complementaban en el set. Era una conexión palpable que trascendía la actuación y se sentía auténtica y genuina. En segundo lugar, el tiempo cura muchas heridas. Quizás en el pasado hubo diferencias o problemas que los separaron, pero con el tiempo y la madurez, es posible que hayan aprendido de sus errores y que estén dispuestos a darse una nueva oportunidad. El tiempo con su implacable paso, suele poner las cosas en perspectiva. Las prioridades cambian, las heridas cicatrizan y las personas maduran. Es posible que Khan y Demet, después de un tiempo separados, hayan reflexionado sobre su relación y estén dispuestos a dejar atrás el pasado para construir un futuro juntos. En tercer lugar, ambos han madurado y evolucionado como personas y como profesionales. Khan ha seguido cosechando éxitos en Italia y en otros países, y Demet se ha consolidado como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Ambos tienen más experiencia, más seguridad en sí mismos y, quizás, más ganas de ser felices. El éxito profesional y personal suele traer consigo una mayor confianza en uno mismo y una mayor capacidad para tomar decisiones importantes. Khan y Demet, con sus respectivas carreras en ascenso, han demostrado ser talentosos y ambiciosos, lo que podría traducirse en una mayor madurez emocional y una mejor disposición para enfrentar los desafíos de una relación. Y por último, pero no menos importante, el apoyo incondicional de los fans. La legión de seguidores de Khan Dem sigue viva y coleando, esperando pacientemente el día en que puedan ver a sus ídolos juntos de nuevo. Y el poder de los fans, como sabemos, es inmenso. Los fans son una fuerza poderosa que puede influir en las decisiones de los artistas y en el rumbo de sus carreras. El apoyo incondicional de la legión de seguidores de Khan Dem podría ser un factor determinante para que Khan y Demet consideren la posibilidad de reavivar su romance. La presión mediática y la expectativa de los fans podrían ser un incentivo para que ambos se den una nueva oportunidad. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No tengo una bola de cristal ni puedo predecir el futuro. Pero me gusta pensar que el amor verdadero siempre encuentra la manera de superar los obstáculos y de volver a florecer. Y si Khan y Demet alguna vez sintieron algo especial el uno por el otro, quién sabe, quizás el destino los vuelva a unir. El amor es un misterio que escapa a la lógica y a la razón. A veces las circunstancias más improbables se conjugan para unir a dos personas, mientras que otras veces, las relaciones más prometedoras se desmoronan sin explicación aparente. La posibilidad de que Khan y Demet se reencuentren es una incógnita que solo el tiempo podrá resolver. Lo que sí es cierto es que su historia, real o ficticia, nos ha enseñado la importancia de creer en el amor, de luchar por lo que queremos y de no rendirnos ante las adversidades. Y eso, al final, es lo que importa. Más allá del chismecito y la especulación, la historia de Khan y Demet nos recuerda que el amor es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas. Nos enseña que vale la pena luchar por lo que creemos y que no debemos dejar que el miedo o las dudas nos impidan perseguir nuestros sueños. En resumen, hemos explorado la intensa química entre Can Yaman y Demet Özdemir durante su trabajo en Erkencikus, los rumores de un romance fuera de la pantalla, su posterior separación y la persistente esperanza de los fans de que puedan reunirse nuevamente. Hemos analizado los factores que podrían favorecer un reencuentro y hemos recordado la importancia del amor y la perseverancia. Hemos desmenuzado cada detalle, cada rumor, cada especulación, tratando de encontrar una respuesta a la pregunta que todos se hacen: ¿volverán a estar juntos Khan y Demet? Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que se hayan entretenido con mis especulaciones. A mí me encanta hablar de estos temas y compartir mis opiniones con ustedes. Es como si estuviéramos tomando un café virtual y compartiendo nuestras ideas y fantasías sobre el amor y el espectáculo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Khan y Demet alguna vez tuvieron algo más que una amistad? ¿Creen que podrían volver a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Quiero saber qué piensan, qué sienten, qué les gustaría que pasara. Y no olviden que la sección de comentarios es un espacio para compartir ideas con respeto y buena onda.
Así que sean amables y respetuosos con los demás. Aquí no hay lugar para insultos o comentarios ofensivos. Queremos crear una comunidad de fans que compartan su pasión por el entretenimiento y que se respeten mutuamente. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Sin ustedes, este canal no sería posible. Son mi inspiración y mi razón de ser. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo a crecer y a llegar a más personas. Cada like, cada comentario, cada suscripción es un pequeño gesto que me llena de alegría y me da la energía para seguir adelante. También pueden seguirme en mis redes sociales, donde comparto más contenido y estoy en contacto con ustedes. Los enlaces están en la descripción del vídeo. Síganme en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todas partes. Me encanta interactuar con ustedes y compartir mis ideas y mis experiencias. Muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca dejen de creer en el amor.